Esa noche, la ciudad parecía dormida. Era cerca de las 3:20 de la madrugada de un sábado en Guadalajara, Jalisco, cuando José Luis, un taxista de más de 40 años, decidió hacer una última vuelta antes de regresar a casa. Prepárate, porque esta es una de esas historias que parecen inventadas. Hasta que escuchas los detalles. Hoy les traigo 3 historias que no podrán sacar de su cabeza. Comencemos con la primera, La pasajera de la madrugada, una historia real que ha pasado de boca en boca entre los taxistas de México durante años. Una historia que comienza como una noche cualquiera y termina como una de las experiencias más aterradoras que un hombre pudo vivir al volante. José Luis llevaba manejando desde las 5 de la tarde y ya se había prometido que esa sería la última carrera. El cansancio le pesaba en los párpados. Las luces amarillas de las calles vacías se reflejaban en el parabrisas como si fueran luciérnagas eléctricas, y en la radio sonaba un bolero viejo de Javier Solís, que apenas se distinguía entre los ruidos del motor. José conocía esas horas. La ciudad era otra. Los bares ya habían cerrado. Los borrachos se habían ido. Los perros callejeros comenzaban su ronda silenciosa y las calles estaban tan desiertas que se podían escuchar los ecos de su propio motor rebotando en las paredes. A esas horas, los taxistas suelen tener 2 tipos de clientes: el fiestero perdido o el alma en pena. Aunque él no lo sabía todavía, esa noche le tocaría lo segundo. Fue en el cruce de Avenida Revolución con Calzada del Ejército, un tramo que para muchos choferes está maldito desde hace décadas. José redujo la velocidad al ver a una figura parada bajo un farol. Era una mujer joven, vestida completamente de blanco, con el cabello negro y largo, suelto, cubriéndole parte del rostro. Parecía tener frío, porque abrazaba sus propios hombros. No levantaba la mirada, pero cuando el taxi se acercó, levantó la mano con un gesto lento y elegante, pidiendo que se detuviera. José frenó. «Buenas noches, señorita», dijo bajando la ventana. Ella no respondió, solo se acercó. Abrió la puerta trasera y se sentó en silencio. El aire cambió. No es que bajara la temperatura, fue más bien esa sensación densa, como si el ambiente se volviera espeso. José se aclaró la garganta. «¿A dónde la llevo?». La mujer respondió con una voz suave, casi susurrada. «A San Pedro Tlaquepaque, por favor». Él asintió, marcó el taxímetro y arrancó. Pero algo en esa voz lo hizo mirar por el espejo. Ella iba mirando por la ventana, fija en la oscuridad, con los labios muy pálidos y las manos entrelazadas sobre el regazo. El trayecto duraba unos 20 minutos, pero esa noche se sintió eterno. José trató de romper el silencio. «¿Viene de una fiesta o algo?». Silencio. «Está haciendo frío, ¿verdad?». Nada, solo el sonido del motor y el golpeteo de los limpiaparabrisas. El reloj del tablero marcaba las 3:33 de la mañana. José notó algo raro. El espejo retrovisor se estaba empañando, como si alguien respirara directamente sobre él, pero el aire acondicionado estaba apagado. Por un momento pensó que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Al llegar al puente de Río Nilo, sintió una punzada en el pecho. Era la sensación inconfundible de estar siendo observado. Giró levemente el espejo, y lo que vio le congeló la sangre. La mujer no tenía reflejo. El asiento trasero estaba vacío en el espejo, aunque él podía verla perfectamente con los ojos. El corazón se le aceleró. Sintió cómo le hormigueaban los dedos, cómo el sudor le resbalaba por la espalda, pero se obligó a seguir conduciendo. «No, no», pensó, «ya estoy alucinando. Es el sueño».
Llegaron finalmente a una calle de terracería, oscura, sin alumbrado público. Ella habló por primera vez desde que subió. «Aquí está bien, por favor». José se detuvo frente a una casa pequeña, con un portón oxidado y un jardín cubierto de maleza. El reloj marcaba las 3:49 de la mañana. La mujer abrió lentamente su bolso y sacó un billete de 50 pesos, doblado varias veces. Se lo tendió con una mano temblorosa, sin mirarlo a los ojos. Él tomó el billete y cuando levantó la vista para darle el cambio, ya no estaba. La puerta del taxi seguía cerrada. Nadie la había abierto. Miró alrededor. La calle estaba completamente vacía. Ni una sombra, ni un ruido. Solo el ulular de un perro a lo lejos. José se bajó, temblando. Miró hacia la casa. Las ventanas estaban tapiadas con madera vieja. No había luces, no había señal de vida. Solo silencio. Sintió el impulso de ir a tocar, pero algo en su interior le gritó que no lo hiciera. Volvió al auto, encendió el motor y se alejó con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en los oídos. A la mañana siguiente, todavía con el cuerpo helado, José llevó el billete al Oxxo para comprar café. El cajero lo miró extrañado. «Oiga, señor, ¿dónde consiguió esto?» «¿Por qué?» «Porque este billete ya no circula desde hace más de 20 años». José lo tomó de vuelta. El papel estaba viejo, casi amarillento, y olía a humedad. Esa misma tarde, todavía sin creérselo, decidió volver a la casa donde dejó a la pasajera. Encontró a una anciana barriendo la banqueta. «Disculpe, señora, ¿vive alguien aquí?» La mujer se quedó callada un momento y luego dijo: «Nadie, joven. Esa casa está vacía desde que se murió la muchacha. Hace como 30 años». José sintió que el mundo se le venía encima. La anciana explicó que la muchacha había muerto un 2 de noviembre, atropellada en ese mismo cruce donde él la recogió. Regresaba de una fiesta, vestida de blanco, y nunca llegó a casa. Desde entonces, varios choferes habían contado lo mismo. Una mujer joven, de blanco, pidiendo un taxi a mitad de la madrugada, que desaparece justo al llegar a su antigua casa. Esa noche, José decidió no trabajar más de madrugada, pero semanas después, por pura costumbre, encendió el radio del taxi y sintonizó la misma estación. A las 3:20 de la mañana, justo la hora en que todo había ocurrido, la señal se distorsionó. Entre los ruidos del estático, una voz femenina susurró su nombre. José frenó de golpe, con los ojos abiertos y el corazón a mil. Apagó el radio, se bajó del taxi y respiró hondo. El aire estaba helado y a lo lejos juraría haber escuchado una risa suave, acompañada de un sollozo fundiéndose con el viento. Desde esa noche, nunca volvió a trabajar después de las 3. Decía que, en la ciudad, no hay hora más peligrosa que las 3:33 de la madrugada, cuando los vivos se cruzan con los que no han podido irse. Y así termina la historia de aquella mujer que nunca llegó a su destino. Dicen que, después de escucharla, nadie vuelve a mirar igual por el retrovisor. Pero lo más inquietante es que no fue el único caso, porque apenas unos años después, otro conductor viviría algo aún más extraño. Un encuentro que cambiaría para siempre la forma en que los taxistas de la ciudad miran el viaducto Miguel Alemán. Dicen que esa noche el pasajero no pidió un destino, sino redención. Y esta es la historia de El último pasajero del viaducto. Dicen los taxistas que después de las 3 de la mañana, la ciudad se vuelve un espejo roto. Los semáforos siguen parpadeando, pero las calles están tan vacías que uno siente que maneja dentro de un sueño. Los motores resuenan como ecos de fantasmas y hasta los perros callejeros desaparecen. Esa noche, Víctor Ramírez, taxista con más de 15 años de experiencia, manejaba su viejo Tsuru
Verde Oliva por Viaducto Miguel Alemán, uno de esos tramos que parecen interminables cuando no hay tráfico. Era el 21 de agosto de 1997. El reloj del tablero marcaba 2:57 de la mañana. El aire estaba pesado, húmedo, con una neblina baja que se pegaba a los cristales. Víctor venía pensando en el relato que había escuchado una semana antes en la base. Otro compañero, de nombre José Luis, un tipo callado, trabajador, había contado que una mujer vestida de blanco se le desvaneció en el asiento trasero en Guadalajara. Entre risas nerviosas, todos se burlaron de él, pero Víctor lo notó diferente. No lo contaba como quien inventa, sino como quien todavía no puede dormir. Desde entonces, Víctor empezó a notar los silencios de la noche con más peso. Cada sombra, cada farol, cada semáforo en rojo, lo hacía pensar en esa historia. En el kilómetro donde el viaducto cruza con eje central, vio algo moverse en el carril lateral. Una silueta, un hombre con saco oscuro, haciendo señas desesperadas. Víctor frenó a un lado. El hombre se acercó corriendo. Tenía unos 40 años, bien vestido, aunque empapado de sudor. Su voz temblaba. «Por favor, lléveme al Hospital General rápido. Es urgente». Víctor lo miró un instante. No parecía borracho ni violento, solo asustado. Asintió. «Súbase, señor». El pasajero se sentó atrás, respirando con dificultad. El taxímetro marcó la carrera y el Tsuru se incorporó al carril central. Durante los primeros minutos, nadie habló. Solo el zumbido del motor y el sonido distante de la lluvia empezando a caer. Víctor intentó romper el silencio. «¿Todo bien, jefe?». El hombre respondió entrecortado. Mi esposa se está muriendo. Tengo que llegar antes de que…». No terminó la frase. El trayecto del viaducto al Hospital General no es largo, menos de 15 minutos. Pero esa noche, el reloj parecía detenido. Las luces de los anuncios se difuminaban entre la llovizna y los limpiaparabrisas golpeaban al ritmo de un corazón nervioso. En un momento, el pasajero comenzó a llorar. No un llanto fuerte, sino uno ahogado, de esos que apenas se oyen. «No me va a alcanzar el tiempo», susurró. Víctor sintió un escalofrío, pero trató de animarlo. «Tranquilo, joven, llegamos en 10 minutos. No se preocupe». El hombre no respondió. Solo bajó la cabeza y apretó algo que llevaba en las manos. Un ramo de flores marchitas. Víctor pensó que quizá venía del hospital, no que iba hacia allá, pero no preguntó más. Pasaron por Cuauhtémoc y el semáforo se puso en rojo. Víctor volteó para decirle que no había tráfico, que se iba a pasar la luz, y entonces lo vio. El asiento trasero estaba vacío. Solo quedaban las flores. Víctor frenó en seco. El corazón se le subió a la garganta. Miró hacia los costados, luego al retrovisor. Nada, solo el eco del motor y la lluvia cayendo más fuerte. Se bajó del taxi bajo la lluvia, revisó la parte trasera, el suelo, incluso el maletero. Nada. Volvió a subir, empapado con las manos temblando. Miró las flores, lirios blancos, con un listón negro. En el listón, escrito con tinta corrida, se leía: «A mi amada esposa, para siempre tuyo, 21 de agosto de 1997». Víctor sintió que el aire se le iba del cuerpo. Esa fecha era esa misma noche. Aceleró sin pensar, como huyendo de algo invisible. Llegó al Hospital General, entró al estacionamiento y vio salir a una enfermera. Se bajó corriendo. «Señorita, disculpe, ¿murió hoy alguna mujer? ¿Hace poco?». La enfermera lo miró extrañada. «¿Cómo dice?». «Una mujer, su esposo, venía para acá». «Sí, joven, justo hace una hora. Murió una señora. Su esposo estaba en el cuarto, pero…». La enfermera dudó. «El señor murió también.
de un infarto cuando se enteró. Víctor sintió un vacío en el pecho. Le temblaban las piernas. ¿Cómo se llamaba? El señor Arturo Medina. Falleció aquí mismo. Víctor volvió al taxi. El asiento estaba empapado, pero no de lluvia. Parecía sudor o lágrimas. 2 días después, Víctor fue a la base Las Águilas y contó lo ocurrido. Los demás lo escucharon en silencio. Uno de los más viejos, don Ernesto, le dijo: ¿Dices que era en el viaducto y que dejó flores? Sí. Entonces no eres el primero. Ernesto le mostró una libreta de reportes. Ahí, en la hoja amarillenta, estaban anotados otros 2 casos, de 1989 y 1993, con descripciones idénticas. Pasajero masculino, viaducto Miguel Alemán, pide ir al Hospital General. Desaparece en trayecto. Deja flores marchitas. Fecha similar cada año. Víctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No supo si lo que vivió fue un error del tiempo o un encuentro con un alma atrapada en el mismo trayecto, reviviendo su dolor una y otra vez. Desde entonces, cada 21 de agosto, algunos taxistas aseguran ver un hombre en saco oscuro haciendo señas en el viaducto, siempre con un ramo en la mano. Nadie se detiene, pero algunos dicen que, incluso con las ventanas cerradas, se escucha su voz pidiendo: «Lléveme al Hospital General, por favor, es urgente». Víctor dejó el taxi unos meses. No podía conducir de noche. Cada vez que pasaba por el viaducto, le temblaban las manos. Pero un día, al limpiar el asiento trasero, encontró una flor seca pegada a la tapicería, cubierta de polvo. No supo cómo explicarlo. La tiró a la basura, pero esa noche soñó con el hombre del saco. Le decía: «Gracias por intentar llevarme». Ella ya no está sola. Desde entonces, en la base de taxis Las Águilas, cada año el 21 de agosto, los conductores encienden el radio a las 3 de la mañana y guardan 1 minuto de silencio. Dicen que a veces, entre el ruido del motor y el viento, se oye una voz que susurra: «Lléveme al hospital», y nadie se atreve a mirar el asiento de atrás. Aunque suena increíble, este relato tiene registro oral real. Fue contado originalmente por un chofer de la base Las Águilas en la revista Duda, 1998, retomado por el programa de radio La Mano Peluda en 2001 y por varios compiladores de sucesos paranormales urbanos en México. No hay prueba física, pero sí grabaciones de los testimonios originales, coincidiendo en fechas y lugares. A diferencia de la leyenda de La Pasajera de la Madrugada, este relato fue confirmado por varios choferes de la misma base que afirmaron haber visto al hombre del viaducto. Y ahora llegamos a la tercera historia. Es una historia de las más extrañas, basada en hechos reportados por conductores de plataforma y taxistas nocturnos entre 2018 y 2022, sobre un caso real ocurrido en el norte de México, en una zona donde la frontera entre lo racional y lo imposible se desdibuja por completo. Esta ocurrió hace apenas unos años y tiene registros de GPS, capturas de pantalla y un reporte policial real. Dicen que el miedo más profundo no viene del pasado, sino de lo que sigue ocurriendo en este mismo momento, mientras tú escuchas esto. Era la madrugada del 18 de noviembre de 2019 y Luis Ramírez, un conductor de Uber en Monterrey, estaba terminando su jornada. Había hecho más de 12 viajes esa noche, clientes saliendo de bares, trabajadores de turno, parejas calladas que apenas se miraban. Su última carrera, pensaba, sería la que lo llevaría a casa. Tenía 33 años, 2 hijos y una rutina que ya conocía de memoria: encender la app, seguir la voz del GPS, entregar,
cobrar y volver a esperar el siguiente sonido que marcaba un nuevo viaje. Pero aquella noche, la notificación sonó de forma distinta. No fue el clásico tono de Uber, sino un zumbido grave, como un eco metálico. La pantalla parpadeó, mostrando una dirección que Luis nunca había visto. Recoger pasajero en carretera a Saltillo, kilómetro 27. Pensó que era un error del sistema, pero la app mostraba una tarifa muy alta y un aviso. Cliente con historial verificado. Era dinero fácil, pensó. Solo tenía que salir unos kilómetros de la ciudad y regresar. Así que aceptó. Luis tomó la carretera a las 2:47 de la mañana. La noche era fría y húmeda. El parabrisas se empañaba de vez en cuando y el único sonido era el ronroneo del motor. A medida que se alejaba de la ciudad, el tráfico desapareció. El GPS indicaba que debía detenerse cerca de una gasolinera abandonada, a la altura del kilómetro 27. Y ahí, bajo una lámpara titilante, vio una silueta. Era una mujer joven, con una chaqueta roja y un bolso negro colgando del hombro. El rostro, sin embargo, estaba parcialmente cubierto por el cabello. Luis bajó el vidrio. ¿Pedir un Uber? La mujer asintió sin hablar y subió al asiento trasero. El olor fue lo primero que le llamó la atención. No era perfume ni sudor, era tierra mojada, como si viniera de una tormenta aunque el suelo estaba seco. ¿A dónde vamos?, preguntó Luis. Ella no respondió, solo señaló la pantalla del GPS donde aparecía el destino. Residencial Los Pinos, sector 4. Luis puso el auto en marcha. El camino era largo y desolado. Durante los primeros 20 minutos, ninguno dijo palabra. Luis intentó romper el silencio. ¿Viene del trabajo? Nada. ¿Todo bien, señorita? Silencio. Solo se escuchaba el sonido del viento golpeando las ventanas. Entonces, algo extraño ocurrió. El GPS comenzó a recalcular la ruta una y otra vez. La voz automática repetía, recalculando, recalculando, recalculando. Luis miró la pantalla. El mapa mostraba líneas torcidas, como si las calles se deformaran. Pensó que tal vez había perdido señal, pero el marcador del tiempo, ese que indica la duración del viaje, había desaparecido. Giró la cabeza hacia atrás para preguntar si sabía otra ruta, y la mujer ya no estaba. El corazón le dio un vuelco, pisó el freno y giró bruscamente hacia la orilla del camino. Miró los asientos traseros, vacíos. El cinturón de seguridad todavía colgaba abrochado. No, susurró Luis. Esto no está pasando. Intentó abrir la app para cancelar el viaje, pero la pantalla estaba completamente negra. Solo una frase en letras blancas. Siga conduciendo. El teléfono de Luis vibró. Era un número desconocido. Contestó con la voz temblorosa. Bueno, una voz femenina, lejana, dijo, «No me deje aquí». Luis giró hacia el asiento trasero. Nada. ¿Quién habla? Silencio. ¿Dónde está? ¡Atrás! Luis lanzó el teléfono sobre el asiento del copiloto. El sonido de la respiración se escuchaba ahora dentro del coche. No venía del teléfono, sino del aire mismo. Intentó encender la radio, pero todas las frecuencias emitían el mismo ruido, lluvia, sollozos y un murmullo casi humano. Entonces, a lo lejos, vio luces, una curva, una entrada con un letrero viejo que decía «Residencial Los Pinos». Aceleró con todas sus fuerzas. Entró al fraccionamiento. Era un lugar tranquilo, con calles arboladas y casas iguales. El GPS volvió a funcionar de golpe, marcando «Destino alcanzado». Luis frenó. «Listo, señorita». No hubo respuesta. Giró hacia atrás, con el presentimiento de que ella volvería a estar ahí. Pero el asiento seguía vacío. De repente, el cinturón de seguridad se abrochó solo y la app emitió el sonido final de un viaje completado.
En la pantalla apareció la calificación del cliente con 5 estrellas y un mensaje: «Gracias por llevarme. Ya estoy en casa». Luis temblaba. Salió del auto y corrió hacia la primera casa que vio con luces encendidas. Golpeó la puerta con desesperación. Le abrió una mujer mayor con una bata azul. «Disculpe, señora, aquí vive alguien llamado…». Miró su teléfono. «¿Mariana Torres?». La mujer lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Por qué pregunta? Acabo de dejarla. Me pidió el Uber aquí». La señora se llevó una mano al pecho. «Eso no puede ser. Mariana era mi hija». «¿Era?». «Murió hace 3 años, justo en esa carretera, en el kilómetro 27. Luis no dijo nada. Solo dio un paso atrás. La mujer entró corriendo a la casa y regresó con una fotografía enmarcada. Una chica joven, de cabello oscuro y chaqueta roja. Era la misma que había subido a su auto. Luis vomitó al borde de la acera. Cuando levantó la vista, la puerta ya estaba cerrada. Intentó abrir su teléfono para revisar el historial del viaje, pero no había registro alguno. Ninguna carrera, ningún cobro, ningún cliente. Solo un archivo temporal en su galería, una captura que él no recordaba haber hecho, una foto borrosa del asiento trasero y una frase en el centro de la imagen: «Gracias por no dejarme sola. Esa madrugada». Luis no volvió a encender la app. Vendió su coche 2 semanas después y juró no volver a conducir de noche. Pero el caso sí quedó registrado, porque al día siguiente, personal de Uber México confirmó que a las 2:47 de la mañana del 18 de noviembre, una unidad fue rastreada por GPS exactamente hasta el kilómetro 27, deteniéndose 14 minutos en el mismo punto donde 3 años antes Mariana Torres había sufrido un accidente fatal. Desde entonces, varios conductores han reportado recibir una solicitud falsa en esa zona, siempre con el mismo nombre, Mariana T. Y aunque la app suele bloquear viajes no verificados, cada tanto uno vuelve a aparecer. Un viaje con buena tarifa, horario nocturno y el punto exacto donde termina la carretera. Dicen que quien acepta ese viaje no vuelve a confiar en el sonido del GPS. Así termina este viaje por las historias que habitan nuestras calles, nuestras carreteras y hasta el asiento trasero de un taxi. Historias que nos recuerdan que, a veces, el miedo no está en lo que vemos, sino en lo que no alcanzamos a comprender. Si esta historia te hizo sentir escalofríos, deja tu comentario y cuéntanos. ¿Crees que estos pasajeros existen realmente o son solo sombras de nuestro miedo? Dale me gusta si quieres que sigamos compartiendo más relatos nocturnos y suscríbete para no perderte ninguna de estas historias que cruzan el límite entre la realidad y lo inexplicable. Y recuerda, cada vez que escuches un golpe en la ventana de la noche o una llamada que nunca debió sonar, puede que alguien esté buscando que lo lleves a su destino final. Nos vemos en la próxima historia, si te atreves a acompañarnos.